Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El color del dinero, un capítulo en cierta manera express donde vamos a intentar poner un poco de luz a lo que sucedió ayer en Estados Unidos. Quien más quien menos ya se ha enterado de que ayer por la tarde-noche hubo un asalto de una serie de manifestantes, algunos dicen que armados, algunos dicen que no, al Capitolio de los Estados Unidos, que se saldó con 4 muertos, varios detenidos y los representantes de los ciudadanos americanos teniendo que ser trasladados por los servicios de seguridad a ubicaciones secretas. Más allá de la brutalidad de las imágenes que nos dejaron todas las cadenas de televisión, la pregunta es: ¿qué hacían allí esos manifestantes? ¿Por qué quisieron entrar en el Congreso? Y, sobre todo, ¿por qué lo hicieron ayer, día 6 de enero? Como ya comentamos en el capítulo que trataba acerca de las elecciones estadounidenses, el día 6 de enero es un día importante porque es el día en el que se reúnen las dos cámaras del Poder Legislativo americano, la Cámara de Representantes, que es como nuestro Congreso de Diputados, y el Senado, para ratificar los votos del colegio electoral, es decir, para dar por buenos los votos de aquellos 538 compromisarios que los ciudadanos estadounidenses habían elegido en las elecciones de noviembre. Este es un proceso en realidad bastante rutinario en el que básicamente se van enseñando uno por uno los votos que han hecho los 538 compromisarios y todos los asistentes los dan por buenos, a no ser que encuentren algún tipo de irregularidad, cosa que nunca sucede. El proceso tiene lugar en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos, que es la sede al mismo tiempo de la Cámara de Representantes y del Senado, aunque rara vez se reúnen a la vez. La sesión tiene un invitado especial que es el vicepresidente de los Estados Unidos, que acude con una función de tipo testimonial, es decir, de alguna forma hace como de árbitro y valida que ese proceso de verificación y ratificación de los votos electorales sea correcto. Por establecer algún tipo de paralelismo, es un papel parecido, digámoslo así, al que juega el rey de España cuando se aprueban leyes en el Congreso de los Diputados. Cualquier ley que se publica en el Boletín Oficial del Estado tiene que llevar la firma del rey, pero eso no significa que el rey se dedique activamente a dar su visto bueno a todas las leyes que se aprueban, simplemente es un papel testimonial. Ayer, sin embargo, día 6 de enero de 2021, tenía lugar un segundo evento de importancia política en paralelo a esta ratificación de los votos del colegio electoral: el conteo de los resultados de las elecciones senatoriales de Georgia. Cuando se produjeron las elecciones presidenciales y senatoriales en noviembre del año pasado, el estado de Georgia se encontró en la extraña situación en la que ninguno de los candidatos que se presentaban, ni el candidato republicano, ni el candidato demócrata, ni el candidato independiente, llegaron al 50% de los votos totales. El sistema electoral establecía entonces que se tenía que producir una especie de segunda vuelta, es decir, una segunda votación a la que solo pasaban los dos candidatos que más votos habían obtenido, que naturalmente eran el del Partido Demócrata y el del Partido Republicano. Como ya comentamos en su día, el Senado estadounidense tiene un total de 100 asientos, repartidos en 2 asientos por cada uno de los 50 estados que tiene el país. Por tanto, los resultados del estado de Georgia iban a decidir 2 de los 100 asientos que tiene el Senado, y se estableció que esta votación, esta segunda vuelta, tendría lugar el día 5 de enero. Aunque aquí nos pueda resultar un poco extraño porque la misma noche de las elecciones ya se conoce al vencedor, en Estados Unidos el sistema de recuento suele ser más lento, y lo cierto es que los resultados de la elección senatorial de Georgia no se empezaron a conocer hasta ayer 6 de enero por la tarde, coincidiendo con la sesión de validación de los votos del colegio electoral. Llegados a este punto, nos podemos preguntar qué tienen que ver las elecciones al Senado del estado de Georgia con toda la violencia desatada ayer por la tarde en la ciudad de Washington. Lo cierto es que tiene una relación directa y para verlo tenemos que recordar brevemente cómo funciona el sistema político americano. Para saber quién está teniendo el poder en un determinado momento en Estados Unidos, no basta con mirar de qué partido es el presidente que gobierna. La fotografía real del equilibrio de poderes se obtiene mirando 3 informaciones básicas. La primera, efectivamente, quién es el presidente. La segunda, quién tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, y la tercera, quién tiene la mayoría en el Senado. Por los entresijos de cómo funciona el sistema político de allí, si por ejemplo un presidente es demócrata, pero tanto la Cámara de Representantes como el Senado son de mayoría republicana, posiblemente el presidente demócrata no podrá hacer casi nada de lo que querría.
porque las cámaras legislativas le van a estar bloqueando todas las iniciativas de ley que intente aplicar y además le van a estar poniendo problemas para financiar cualquier política que quiera desarrollar. Con las elecciones de noviembre, Trump perdió para los republicanos la Casa Blanca, es decir, la presidencia. En las elecciones a la Cámara de Representantes de 2018, sus polémicas actuaciones también habían hecho que los republicanos perdiesen allí la mayoría que habían tenido los últimos 4 años. Por tanto, lo último a lo que los republicanos se agarraban era a su pequeña mayoría en el Senado, una mayoría que, como veremos, pendía de un hilo. Después de la renovación de un 30% del Senado que se había producido a la vez que las elecciones presidenciales, la situación estaba como sigue. De los 100 representantes, 50 eran republicanos, 48 eran demócratas y los 2 asientos que bailan dependían de los resultados de la elección de Georgia. Planteado así, parece que el peor escenario al que se enfrentasen los republicanos sería como mucho un empate en el Senado. Pero esto no es así porque, por cómo está diseñada la institución, es imposible empatar y tiene que haber siempre un voto de desempate. Este voto corresponde al vicepresidente de los Estados Unidos. Dado que Joe Biden ganó las elecciones, la vicepresidenta Kamala Harris sería la encargada siempre de desempatar las votaciones en el Senado, y siendo del Partido Demócrata, parece evidente que siempre tendería a apoyar las iniciativas de su partido. Por lo tanto, si el conteo de las elecciones del día anterior daba por ganador al candidato demócrata en Georgia, los republicanos habrían perdido en apenas 2 años el control de la Casa Blanca, el control de la Cámara de Representantes y el control del Senado, convirtiéndose así en uno de sus mayores fracasos en la historia política de Estados Unidos. Donald Trump era perfectamente consciente de todo ello y había preparado, por decirlo de alguna manera, una especie de plan para evitar este múltiple fracaso. That our great vice president comes through for us. He's a great guy. Of course, if he doesn't come through, I won't like him quite as much. No, Mike is a great guy. He's a wonderful man and a smart man and a man that I like a lot. But he's going to have a lot to say about it. And one thing with him, you're going to get straight shots. He's going to call it straight. Controlar el resultado de las elecciones senatoriales de Georgia era una batalla perdida, así que en ese ámbito Trump tendría que contentarse con aceptar lo que hubiesen votado los ciudadanos de ese estado. Pero sobre la ratificación de los votos del colegio electoral sí que podía tener una cierta influencia. Recordemos que hemos dicho que el vicepresidente de los Estados Unidos asiste a la ceremonia, aunque sea de forma testimonial, para dar su visto bueno. La técnica de Trump consistía en hacer que su vicepresidente, Mike Pence, no reconociese los resultados del colegio electoral de aquellos estados en los que los republicanos habían quedado muy cerca de los demócratas, por ejemplo Arizona, Wisconsin y hasta otros 3 estados con características parecidas. Aunque no existen precedentes, lo cierto es que formalmente, si el vicepresidente no da el visto bueno a esa ratificación que se está produciendo, esta no puede continuar hacia adelante y por lo tanto se genera una crisis institucional. Siguiendo con el paralelismo que hacíamos antes, es como si el rey de España un día decidiese que no firma una de las leyes que ha aprobado el gobierno. En teoría esto es imposible, pero realmente sin su firma no puede salir adelante la ley. No contento con anunciar su plan por Twitter durante todo el día, Trump convoca una gran manifestación a las puertas del Capitolio donde se va a producir esa sesión de ratificación con el vicepresidente Mike Pence dentro del edificio y le pide delante de decenas de miles de seguidores y le pide que ejerza su poder de bloqueo en nombre de la justicia y de los valores estadounidenses. Desde dentro del edificio, el vicepresidente publica en su cuenta de Twitter una declaración firmada en la que dice que no tiene el poder para bloquear el proceso electoral y que en cualquier caso tampoco lo considera legítimo, y entonces Donald Trump públicamente dice que el vicepresidente Mike Pence le ha decepcionado, ha defraudado a los electores republicanos y que si los próximos 4 años él no va a ser presidente de los Estados Unidos es por la falta de coraje de su antiguo aliado.
Es más o menos en este momento cuando la turba se descontrola, asalta el edificio del Capitolio, se cuela por los pasillos y empezamos a ver todas estas imágenes de personas disfrazadas entrando en todo tipo de despachos de representantes públicos, escalando vallas y saltándose las medidas de seguridad e incluso robando material de dentro del edificio del Capitolio. ¿Qué pasa aquí con los políticos que estaban manteniendo la sesión conjunta para ratificar esos resultados del colegio electoral? Pues que los servicios secretos les tienen que trasladar a un lugar oculto por miedo a que si los manifestantes les encuentran les pueda suceder algo. De hecho, y aunque pueda resultar surrealista, la primera persona que se evacúa del edificio es el vicepresidente Mike Pence, que, aun habiendo sido parte fundamental del gobierno de Trump los últimos 4 años, se temía que podía ser el primer objetivo de estos manifestantes después de las acusaciones directas de traición que Trump había hecho desde el exterior del edificio. Una pregunta que ya se han hecho muchos medios de comunicación y que es legítimo hacerse es que ¿cómo es posible que unos manifestantes que tampoco parecen grandes asaltadores profesionales consiguiesen entrar fácilmente en el edificio principal de la democracia estadounidense? La respuesta es bastante sencilla y tiene mucho que ver con la particularidad de la ciudad de Washington. Siempre que lo vemos en las películas o incluso en cualquier mapa, Washington siempre va acompañado de una coletilla que es DC. DC significa Distrito de Columbia, que es el nombre que tiene el territorio en el que se encuentra la ciudad de Washington y su área metropolitana. Un distrito no es lo mismo que un estado y por lo tanto Washington y el Distrito de Columbia en general no tienen un gobernador como sí que tienen el resto de estados. Este hecho tiene una implicación directa sobre la seguridad del territorio, y es que en la ciudad de Washington solo hay 2 cuerpos policiales. Uno, la Policía Metropolitana de la ciudad, lo que sería el equivalente de la Policía Municipal en España, y la policía propia de los edificios gubernamentales, en este caso el Capitolio, que evidentemente no es muy numerosa. Cuando en cualquier punto de Estados Unidos se producen disturbios que superan las capacidades, digamos, de las policías municipales, lo que se hace es llamar a un cuerpo de reserva conocido como la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un cuerpo a camino entre la policía y el ejército que está formado por militares en la reserva, es decir, personas que tienen formación militar pero que no están ejerciendo a día de hoy en el cuerpo. Del total de miembros que tiene la Guardia Nacional en todo Estados Unidos, a cada estado le corresponde un porcentaje y el gobernador de ese estado los puede movilizar cuando lo crea oportuno. Como el Distrito de Columbia no es un estado, no tiene un gobernador que pueda movilizar a la Guardia Nacional cuando sea necesario. Y, como el presidente de los Estados Unidos vive en Washington DC, se considera que es él la persona que tiene que activar a la Guardia Nacional en el territorio del Distrito de Columbia. Ya que Trump era más o menos quien había promovido la manifestación y estaba más o menos de acuerdo con el caos que se estaba generando, decidió no activar a la Guardia Nacional aun cuando la alcaldesa de la ciudad de Washington se lo pedía. Esta falta de refuerzos es la que permitió que los manifestantes se hiciesen fuertes a las puertas del edificio y consiguiesen entrar sin demasiado problema, hasta que el vicepresidente Mike Pence, saltándose a su jefe directo, es decir, a Donald Trump, firmó él mismo la orden de movilizar a la Guardia Nacional en el estado de Washington y, además, el gobernador del estado de Virginia, que es el estado que hay justo al lado del Distrito de Columbia, mandó sus tropas de la Guardia Nacional a contribuir a mejorar la situación en el Capitolio. El balance final de toda esta locura es, por lo que se conoce ahora mismo, de unas 50 detenciones y 4 fallecidos, que en última instancia tampoco ha conseguido bloquear el proceso de ratificación de los votos del colegio electoral, que se retomó a altas horas de la madrugada después de que la policía consiguiese mantener bajo control las afueras del edificio del Capitolio. La gravedad de los hechos de ayer, además de los 4 fallecidos, que es una cifra altísima teniendo en cuenta que era una simple manifestación en un principio, reside en el hecho de que los propios ciudadanos del país han acudido a asaltar las instituciones de su propio país cuestionando el resultado de unas elecciones que ha sido validado ya no solo por los encargados de recontar los votos en cada estado, sino también de los múltiples jueces por todo el país que han ratificado esos resultados ante las denuncias de posible manipulación, fraude, etc.
Ayer en Washington habría unas 40 o 50.000 personas que son sin duda los más exaltados seguidores de Trump, pero lo cierto es que no hay que engañarse pensando en que eran una pequeña minoría de radicales. En estos 4 años que Trump ha estado en el poder, muchos cargos del Partido Republicano no han afeado nunca sus polémicas actuaciones o ataques al sistema institucional americano. Antiguos miembros de ejecutivos muy conservadores del Partido Republicano han manifestado en múltiples ocasiones que una cosa es discrepar totalmente de los demócratas y otra cosa es atacar las instituciones que comparten con ellos. De hecho, ayer mismo, mientras se producían los incidentes violentos en el Capitolio, muchos cargos notables del Partido Republicano tardaron o condenaron de manera ambigua los hechos que estaban sucediendo. Lo que nos lleva a pensar que sí, los disturbios violentos son minoritarios, pero existe una cierta tolerancia dentro del Partido Republicano hacia ese tipo de comportamientos o como mínimo hacia la idea de que los demócratas robaron las elecciones y de que no deben cederles el poder. El hecho específico de que, alentados por su presidente, unos manifestantes intentasen tomar el control de la sede del poder legislativo estadounidense y las ambigüedades de posicionamiento de algunos altos cargos del Partido Republicano en todo el país convierten los hechos de ayer, 6 de enero de 2021, en uno de los mayores ataques a la democracia estadounidense de los últimos 200 años. El llamado día de la inauguración, es decir, el día en que el nuevo presidente jura su cargo ante el Tribunal Supremo, está establecido siempre en el 20 de enero. Esto significa que quedan todavía 15 días en los que Donald Trump va a ser el presidente en funciones de Estados Unidos. Y por tanto, 15 días en los que todavía puede ir hostigando y generando este clima de crispación en todo el país. Está claro que la situación se le ha ido de las manos y que no se puede garantizar ahora mismo que el día 20 de enero habrá una transición pacífica hacia la administración de Joe Biden. En un mensaje publicado por el propio presidente Donald Trump esta mañana, decía que él garantiza que esa transición se va a producir de manera ordenada, pero al mismo tiempo que reconoce que las elecciones han sido un fraude y que esta lucha no ha hecho más que comenzar. Es por ello que desde ayer por la tarde se están buscando todo tipo de resortes para intentar apartar a Trump del poder antes del día 20 de enero y garantizar que la transición funcione. El punto clave de este planteamiento es que el vicepresidente de Trump, Mike Pence, y que es el segundo en la línea de sucesión, se ha alineado en todo momento con la normalidad democrática del país y con seguir el procedimiento habitual en los casos en los que un ejecutivo pierde las elecciones y tiene que dar el poder al siguiente. Básicamente se están barajando dos líneas de actuación. La primera de ellas es el impeachment, o un equivalente de lo que en España entenderíamos como una moción de censura. Cuando se considera que el presidente de los Estados Unidos ha hecho algún tipo de ilegalidad, se puede hacer una votación en las cámaras legislativas, es decir, en la Cámara de Representantes y en el Senado, para destituirle y que le suceda su vicepresidente. El propio Trump ya ha sido víctima de un impeachment durante su mandato, un impeachment que comenzó a finales de 2019 y se zanjó a su favor en febrero de 2020, y aunque es evidente que esta vez lo perdería, principalmente porque, como hemos dicho antes, los demócratas tienen ahora el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, el plazo estimado de duración de este proceso es de unos 4 o 5 meses y parece difícil que se pueda agilizar para resolverlo en menos de 10 días. Es por ello que se ha puesto sobre la mesa una opción B, que es la enmienda número 25 de la Constitución. La Constitución estadounidense tiene una particularidad que es que no se reforma nunca. Lo que se hace es que cuando se considera que un artículo está desactualizado o que necesita una reforma, se le añade una enmienda. Por tanto, el texto original es siempre el mismo y simplemente se le van añadiendo correcciones a pie de página, por decirlo de alguna manera. Esta enmienda número 25 es relativamente reciente porque es de los años 60 y básicamente lo que hace es establecer los escenarios en los que el vicepresidente de los Estados Unidos podría suceder al presidente como primera autoridad del país. De los 4 casos que plantea, el verdaderamente interesante es el último, que es el que nunca se ha aplicado todavía,
consistente en que, cuando se considere que el presidente de los Estados Unidos está incapacitado para realizar sus funciones, si existe una mayoría dentro del Ejecutivo, es decir, hay más ministros que votan a favor que en contra de esta opción, el vicepresidente podrá desplazar del poder al presidente y asumir él el control. Después de instigar ayer por la tarde a un asalto violento al Congreso y al Senado, parece evidente que la parte de que Donald Trump no está en pleno ejercicio de sus funciones es evidente. Faltaría por ver, sin embargo, si dentro del gobierno de Trump hay más gente a favor que en contra de expulsarlo y también si Mike Pence se atreve a dar el paso de asumir él el control. Que Donald Trump no va a ser presidente de los Estados Unidos los próximos 4 años es algo que está claro. Sin embargo, él mismo parece no saberlo o no quererlo saber, y sus seguidores tampoco. Lo que empezó siendo una tesis extravagante de manipulación de votos se tradujo ayer en 4 muertes, y, lo que es más grave para el largo plazo, un cuestionamiento directo de las instituciones americanas desde dentro del propio país. Aunque Trump dice que va a garantizar el relevo de administraciones, lo cierto es que en los próximos 15 días nadie sabe cuáles pueden ser sus ocurrencias y, por tanto, lo mejor sería que fuese apartado del poder. La opción del impeachment, aunque más tradicional, es difícil de aplicar por los escasos tiempos que quedan hasta el día de la inauguración. Por lo tanto, todo el peso recae sobre el vicepresidente Mike Pence y su capacidad para convencer a los miembros del actual gobierno de Trump de que voten a favor de apartar a su líder y sustituirlo para asegurar realmente de que la transición de poderes se lleva a cabo de forma tranquila y, sobre todo, sin más violencia.